pegados, el otro riñón tiene que estar acá, no está a este lado, por eso se llama ectopia. Tiene el riñón ectópico también, uno de los riñones tiene que estar en ectopia. ¿Sí? Perdón, cierro un momentito. Ah, bueno, esa lo voy a cerrar. A ver, ¿dónde está ya la clase de patología? Está borroso, ¿cierto? Pues yo que tengo los ojos borrosos. Aquí está la genesia renal unilateral. Amén. Ese es el riñón en herradura. Pero ese riñón funciona, ambos funcionan correctamente bien. Lo único es que están pegaditos. Pero que cada uno tiene su sistema excretor completo. Entonces funcionan al 100%. El paciente a veces, estos hallazgos del riñón en herradura son accidentales, ¿sí? Que le mandan a hacer un paciente o al niño, pues sobre todo en adultos, una columna lumbosacra, y cuando de pronto riñón en herradura, inmediatamente pues, se le manda a hacer una ecografía y ese paciente tiene 20 y tantos, 30 y tantos de años. No produce síntomas, mejor dicho, no se opera porque no es sintomático y no produce alteraciones. Profe, y un último caso. Señor. Cuando hay riñón poliquístico, ¿por qué puede llegar a perder el riñón? Porque es que los quistes van destruyendo la corteza renal y la médula, y entonces se altera el proceso de filtración glomerular y el paciente entra en falla. Y es una falla aguda, una falla renal aguda. ¿Sí? Gracias. Ok. Ok, profe, y el tema de los cálculos, como el riñón, ¿por qué se producen los cálculos? Es bastante común. Los cálculos a nivel renal son de calcio, de oxalato de calcio. ¿Sí? Perdón, un momento, mira dónde está. Aquí está. Son de oxalato de calcio. ¿Qué pasa? Que de repente por exceso de calcio que el paciente esté consumiendo, llega un momento en que el riñón se cansa de sacar ese calcio, de filtrar ese calcio y lo empieza a retener. Y empieza a aparecer lo que se llama la arenilla renal, ¿sí? Que es ese calcio, pero chiquitico. ¿Qué pasa? Que todas esas virutas de calcio se empiezan a unir y me forman la piedra. Y ya es el cálculo. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento, jóvenes? No, pues. Para esos dos temas, chicos, no solamente para esos dos temas, sino para todos, pero bueno, en fin, necesito mucha seriedad. ¿Sí? ¿Por qué? Hombre, ustedes van a manejar esto, yo no entiendo por qué si eso es algo tan natural. En el caso de las niñas, pues tienen su aparato reproductor femenino y los chicos el aparato reproductor femenino. ¿Por qué nos va a generar risa? ¿Qué van a hacer ustedes entonces el día? No los estoy regañando, eso es lo que yo le digo a los chicos. ¿Qué van a hacer el día que les llegue un paciente y que ustedes tengan que desnudar al paciente? ¿Sí? Para hacer una radiografía de pelvis, por ejemplo, el paciente tuvo un accidente. O en el caso de la mujer, una mamografía. No quiero pensar que sean de los que salen y se burlan. ¿Sí vio cómo tenía la pucheca vieja? ¿O sí vio cómo tenía? Es mucha seriedad con esto. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ver aparato reproductor masculino. Bueno, el aparato reproductor como sistema, como aparato que es, igual, está constituido por una serie de órganos en secuencia
que la función de esos órganos es, de manera independiente, habrá un órgano que vamos a ver más adelante que va a madurar las células germinales para que se conviertan en espermatozoides. Otros van a conducir esos espermatozoides, otros van a formar ese semen. Pues al final, el producto final es que esos espermatozoides tengan la capacidad de fecundar un folículo maduro. Está constituido entonces el aparato reproductor masculino por unos órganos que lo vamos a dividir en dos, por unos órganos genitales internos y unos órganos genitales externos. ¿Cuál es el criterio para definir cuál es interno y cuál es externo? Uno creería que dice, no, pues si es interno es porque están dentro, y si es externo es porque están fuera. No. ¿Por qué? En el caso de la mujer sí funciona eso, pero en el caso del hombre no. ¿Por qué? Porque el escroto y los testículos están por fuera y son genitales internos. Entonces, ¿cuál es el criterio? Que tengan un recubrimiento de peritoneo. Entonces, si ese órgano tiene una capa de peritoneo, lo está recubriendo una capa de peritoneo, es un genital interno. Si no tiene peritoneo, es un genital externo. En el caso del aparato reproductor masculino, el único genital externo que tiene el hombre es el pene, ¿sí? El resto son genitales internos. Entonces, acá logramos ver lo que es el escroto, lo que les hablaba, esta capita blanca que ustedes están viendo recubriendo el testículo y también que está en la piel del escroto, esa capita se llama la túnica albuginea, y esa túnica albuginea es peritoneo. Entonces, por eso es que es un genital interno, ¿correcto? Empezamos con el escroto. El escroto es una bolsa cutánea, ¿sí? Es una bolsa, pues obviamente está constituida de piel en su parte exterior, porque el escroto tiene muchas capas. Debajo de la piel hay una capa de un músculo muy delgadita que se llama el músculo dartos. Después viene la fascia espermática externa, luego viene la fascia espermática interna, luego viene otra capa del músculo que se llama el músculo cremaster, luego viene la túnica vaginal, que es peritoneo, luego viene la túnica albuginea, que también es peritoneo. Entonces, fíjense que hay peritoneo en el escroto, en la piel, donde en la bolsa esa que está en su interior están los testículos, de tal manera que el escroto es un genital interno. Ese escroto, la particularidad es que, bueno, primero que todo, que tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, hay mucha anastomosis, tanto arterial como venosa, ¿sí? Por eso cualquier lesión en el escroto sangra tanto y asusta mucho, porque uno se imagina pues una lesión inmensamente grande por ese sangrado tan profuso que está experimentando el paciente, ¿sí? Y no, cuando uno ya empieza a limpiar, pues una migajita de nada. Es otra zona que tiene alta inervación, hay muchos nervios que llegan al escroto, que ahorita vamos a ver esos vasos, vamos a ver esos nervios, de tal manera que le confiere al escroto una gran sensibilidad. De hecho, para los sexólogos, ¿sí?, el escroto es una zona erógena. Entonces, ¿qué es una zona erógena en la parte de la sexualidad? Pues es una zona que al ser estimulada, estimula en el hombre o en la mujer o provoca la excitación sexual, ¿cierto? Entonces, el escroto es considerado una zona erógena. Ese escroto está irrigado por unas arterias. Tenemos 3 arterias que irrigan al escroto. Tenemos las arterias escrotales anteriores y posteriores. La arteria escrotal anterior es rama de la arteria pudenda interna, y esa arteria pudenda interna es rama de la ilíaca interna. Tenemos la arteria escrotal anterior, que es rama de la arteria femoral. Recordemos que esa arteria femoral es la misma arteria ilíaca externa, que cuando pasa el ligamento inguinal se me convierte en mi arteria femoral para irrigar todo lo que es la extremidad inferior. Y finalmente tenemos la arteria cremastérica, que es rama de una arteria que se llama la arteria epigástica inferior, y esa arteria epigástica inferior es rama de la ilíaca interna, ¿cierto? Las venas son lo mismo. Tendremos 3 venas, las venas escrotales anteriores y posteriores. La vena escrotal posterior termina en la vena pudenda
interna, y esa vena pudenda interna termina en la vena ilíaca interna. Tengo la vena escrotal anterior que termina en la vena femoral, y esa vena femoral pasa hacia arriba del ligamento inguinal y se me convierte en vena ¿qué? ¿Cómo? ¿En qué vena se me convierte? No, escrotal, no. ¿Ah? En ilíaca externa. En ilíaca externa. Y la vena cremastérica que termina en la vena epigástrica, y esa vena epigástrica inferior termina en la vena ilíaca interna. Tenemos también que les decía que es una zona de mucha inervación. Tienen los nervios genitofemoral, los nervios escrotales anteriores y posteriores. Todos esos nervios también son nervios que derivan del nervio pudendo interno. El genitofemoral deriva de la raíz nerviosa L1 y los nervios escrotales anteriores y posteriores derivan del nervio pudendo interno. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra particularidad? Que la piel del escroto tiene también capilares. Tiene también, se me fue, folículos pilosos. Tiene también folículos pilosos, de tal manera que a nivel del escroto también vamos a encontrar vello púbico, ¿cierto? Vello. Bueno. Luego tengo el testículo. El testículo es la gónada masculina, ¿sí? Cuando estábamos viendo las arterias en la sesión pasada, yo les decía arteria gonadal que se originaba directamente de la aorta. Que si esa arteria gonadal es en un hombre, ¿cómo se va a llamar? La arteria testicular. Si es una mujer, la arteria ovárica. ¿Correcto? Muy bien. El testículo es la gónada masculina. Está recubierto por una capa gruesa. Dentro del testículo hay una capa gruesa de peritoneo que va a recibir el nombre de túnica albugínea. La túnica vaginal a nivel testicular es muy delgadita. Cuando uno, por más que uno tenga cuidado haciendo disección de testículo, se la lleva uno. En cambio, la túnica albugínea es gruesa, ¿sí? Y uno la puede disecar muy fácilmente. Inmediatamente que uno abre la túnica albugínea, ahí encuentra el testículo, ¿verdad? El testículo en su interior tiene 3 tipos de células. Primero, las células germinales. Las células germinales son esas células que cuando maduran se van a convertir en espermatozoides, ¿sí? Inicia el proceso a través de las células germinales. El proceso de formación de los espermatozoides recibe el nombre de espermatogénesis. Ese proceso de espermatogénesis tiene 2 fases. La primera fase se llama espermiogénesis y la segunda fase se llama espermatogénesis. Primera fase, espermiogénesis, comienza con las células germinales. Cuando el niño nace, en su testículo hay células germinales, que son las primeras células, son las células más inmaduras. Y como no hay producción de testosterona, por eso no maduran esas células germinales. Cuando el niño entra en la adolescencia, que la hipófisis comienza a aumentar por acción de la folícula estimulante y la luteinizante, va a estimular unas células, estas, que se llaman las células de Sertoli, para que esas células las células de Leydig, para que esas células de Leydig produzcan testosterona. Y esta testosterona que producen las células de Leydig actúan sobre las células germinales y las van madurando. ¿Cuál es el proceso? Le llegó la testosterona, actuó sobre estas células germinales y las convierte en espermatogonias. Luego las espermatogonias se convierten en espermatocito primario, luego en espermatocito secundario y finalmente en espermátide. La espermátide es una célula alargada. La célula germinal es una célula redonda, ¿sí?
Una vez que ya se formó la espermátide, esa espermátide cae y se va a ir a terminar parando allá en una zona que se llama el epidídimo, que ahorita vamos a hablar del epidídimo. Y allá en el epidídimo, la espermátide sufre un proceso de reacción acrosómica. ¿En qué consiste ese proceso de reacción acrosómica? Le empieza a aparecer un capuchón a la cabeza, a la espermátide, comienza a aparecer un capuchón, una membrana que está protegiendo la espermátide, y cuando esa membrana llega a la parte de abajo se estira y me va a formar el flagelo, la cola del espermatozoide, y en ese momento ya se convirtió en espermatozoide. A uno en el colegio le enseñan de repente que el espermatozoide se forma en el testículo. El espermatozoide se forma en el testículo, ¿sí? Y no, el espermatozoide no se forma en el testículo. Comienza a formarse en el testículo y termina ¿en dónde? En el epidídimo. En el epidídimo, ¿correcto? Bueno. Ok. Muy bien. Dentro del testículo tenemos estos tubos que se van a llamar los túbulos seminíferos. Dentro de los túbulos seminíferos encontramos dos células. Encontramos las células germinales y las células de Sertoli. Estas células que ustedes ven pegadas en toda la membrana basal, estas de acá, son las células germinales. Son las células germinales. Y en la medida que sobre esas células germinales está actuando la testosterona, entonces estas que ustedes ven acá son las espermatogonias. Las que le siguen, los espermatocitos primarios. La más grande, los espermatocitos secundarios. Y las que parecen como una rayita, ¿las ven? Son las espermátides. Esas espermátides caen por la luz del túbulo. Esta es la luz del túbulo. Caen por la luz del túbulo, y ahorita les muestro, llegan hasta el epidídimo. ¿Sí? Muy bien. Células de Leydig. Estas que están por fuera de los túbulos seminíferos, son las células de Leydig. Y son las células encargadas de producir la testosterona. Y finalmente tenemos las células de Sertoli, que también están dentro de los túbulos seminíferos. ¿Sí? Están metidas entre las espermátides. Ahí, en medio de las espermátides, se meten esas células de Sertoli. ¿Cuál es la función de las células de Sertoli? Darle soporte, darle sostén a las células germinales que están madurando. Darles como nutrición, por así decirlo, para ayudarlas a madurar. Porque la testosterona lo que hace es simplemente darles el estímulo hormonal. Pero, ¿sí? Pero ellas, como células que son, también tienen que, ¿qué? Nutrirse. Entonces las células de Sertoli son las encargadas de darle esa nutrición. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos, este es un corte de un testículo de un joven por ahí entre los 11, los 12 años, 13 años. ¿Por qué sabe uno? Porque uno ve los túbulos seminíferos cerrados, no hay luz. Entonces, si yo le hago un corte testicular a un niño, encuentro todos los túbulos seminíferos así, todos. Ahorita creo que viene otra imagen muy parecida, ¿cierto? Y mire que hay algunos que ya están abiertos, algunos túbulos seminíferos que ya están abiertos. Entonces, por eso es como un joven que ya está empezando el desarrollo, por así decirlo, ¿cierto? Mire, ese también es de un joven que está empezando el desarrollo. Se ven que los túbulos seminíferos están abiertos, pero no tan abiertos, ¿sí? No tan abiertos, ¿correcto? Y mire que la mayoría de las células son células germinales, no se ven espermatogonias, ni espermatocitos primarios, ni secundarios, todos son células germinales. Y no se ven las Leydig mucho, ¿cierto? ¿Cómo? Las Leydig no se ven mucho. No se ven casi. Cuerpo. Bueno, más o menos. Bueno, muy bien. Ya vimos la irrigación que hablábamos hace un ratito. Muy bien. Ahora, esto que ustedes ven acá son los túbulos seminíferos. ¿Sí? Esta capa blanca que ustedes ven rodeando el testículo es la túnica albuginea. ¿Sí? Es la túnica albuginea.
Llega un momento en que los túbulos seminíferos, ¿sí?, dejan de estar enrollados y se van a unir hacia la parte superior medial del testículo y me forman esta estructura que se llama la rete testis. Rete testis. O, esta está en latín, o se puede llamar también red testicular. Red testicular. ¿Qué es la red testicular? Pues es simplemente la unión de los túbulos seminíferos. De esa red de testis, vemos que salen otros conductos hacia la parte exterior del testículo. Y esos conductos se van a llamar los conductos, eferentes. Conductos eferentes. ¿Sí? Esos conductos eferentes, fuera del testículo, se aglomeran en la parte superior medial del testículo, por fuera del testículo, ¿sí? Y me van a formar esta estructura como un gusano. Y esa estructura es la que se llama epidídimo. El epidídimo, cuando uno hace la palpación de un testículo, uno siente el epidídimo. Uno lo ubica en la parte superior medial del testículo, ¿sí? Epidídimo, aquí es donde llegan las espermátides para sufrir la segunda fase, que es la espermatogénesis. Cuando ya sufren las espermátides el proceso de reacción acrosómica. Ese epidídimo tiene tres partes. La parte superior se llama la cabeza, la parte intermedia se llama el cuerpo y la parte final se llama la cola. Llega un momento en que los túbulos, los conductos que están formando el epidídimo dejan de enrollarse y se forma un solo conducto, que se va a llamar el conducto deferente. Ojo, conducto eferente, conducto deferente. ¿Dónde comienza el conducto deferente? Donde termina el epidídimo. ¿Sí? Cuando ya, vuelvo a repetir, cuando ya los conductos del epidídimo dejan de enrollarse y se empiezan a unir y me forman un solo conducto, ahí comienza el conducto deferente. ¿Listo? Bueno, ese conducto, perdón, que tengo una imagen por acá, ahorita hablo del cordón espermático. Mire el epidídimo. Eso que está blanco acá o como celeste es la túnica albuginia, esa túnica gruesa que está protegiendo el testículo, también protege el epidídimo y el cordón espermático. Ese es el epidídimo, la cabeza, el cuerpo y la cola. ¿Sí? Ese conducto deferente asciende y se une con tres elementos acá en la región inguinal, con unos elementos que ya les digo cuáles son, y me van a formar lo que se llama el cordón espermático. Este es el cordón espermático. ¿Cómo está constituido el cordón espermático? El cordón espermático está constituido por el conducto deferente, que acá lo vemos, conducto deferente, la arteria testicular. Resulta que los vasos venosos están saliendo del testículo, ¿cierto? Y salen vasos capilares pequeños y se empiezan a unir, y antes de formar la vena testicular, esos capilares, esas vénulas se unen y me forman una malla, me forman una red, esta que ustedes están viendo acá, que recibe el nombre de plejo, se escribe plejo venoso pampiniforme. Plejo venoso pampiniforme. Esas vénulas que se están uniendo y me están formando esa red, pues van ascendiendo hasta que queda una sola vena de pequeño calibre. Ahora sí se va a llamar vena testicular. ¿Dónde termina la vena testicular derecha? La vena testicular derecha. Ayúdele.
¿Dónde termina la vena testicular? Hermano, yo ya perdí todo el semestre con usted, hermano. ¿Dónde se originan las venas? En un órgano. No terminan, las venas no terminan en un órgano. Acuérdese que el drenaje es de abajo hacia arriba. ¿De dónde termina la vena testicular derecha? En la cava derecha, así como no. Le doplaron la cava. Don Eli Santiago, le doy permiso que hable hoy. Ahorita, este pedacito nada más. ¿Dónde termina? Vena que yo les expliqué en la clase. ¿Dónde termina la vena testicular derecha? Ven, la izquierda. ¿La cuál? La vena testicular izquierda. Termina en la vena renal izquierda. ¿Y la vena testicular derecha? ¿Se acuerda que le dice el dibujo? Vena testicular izquierda, vena testicular derecha, en la cava inferior. En la cava inferior. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, seguimos hablando del cordón espermático. Repasamos. Está formado por el conducto deferente, la arteria testicular, el plejo venoso pampiniforme, y ahí también va a ir un músculo, dos músculos, uno que se llama dartos y otro que se llama cremaster. Esos dos músculos, el darto y el cremaster, también les había dicho que lo encontraba ¿en dónde? En el escroto. ¿Sí? ¿Cuál es la función del músculo cremaster? La función del músculo cremaster es regular la temperatura del testículo. ¿Cómo así? Resulta que la temperatura corporal, ¿sí?, es de 37,5. Esa temperatura en el testículo quema, mata las células germinales. ¿Sí? Quema, mata las células germinales. De tal manera que la temperatura en el escroto es de 35 grados. Ya esa temperatura no quema las células germinales y permite que esas células germinales vayan madurando para, bueno, ya sabemos el resto. ¿Qué pasa? Cuando está haciendo mucho frío, la temperatura corporal, ¿qué? Y pues obviamente la temperatura escrotal también, ¿qué? Y ese frío tan excesivo en el escroto dañaría las células germinales. Entonces, ¿qué hace el músculo cremaster? Se contrae, y en el momento que el músculo cremaster se contrae, el testículo sube y se pone muy cerca de la cavidad pélvica, muy cerca. Entonces, esa temperatura, acá pongámosle que sea 36 grados, no va a dañar las células germinales. ¿Sí? Lo contrario, cuando está haciendo mucho calor, la temperatura corporal, ¿qué? La temperatura del escroto. Es que tiene que hacer esa temperatura tan alta en el escroto, dañaría las células germinales. Entonces el músculo cremaster se relaja. Y en el momento que se relaja el cremaster, el testículo desciende, se aleja de esta temperatura. ¿Sí? Se aleja. Y entonces no se van a destruir las células germinales. Es por eso de repente, si uno se levanta en la madrugada, nosotros los hombres nos levantamos en la madrugada, que está haciendo, la temperatura ambiental está muy baja, la de nuestro cuerpo también está muy baja, uno mira y dice que pacho pachito, ontan las gemelas, están bien acá en la cavidad inguinal, hasta se meten en la cavidad inguinal. Y cuando está haciendo mucho calor, el testículo lo encontramos mucho más descendido, mucho más caído el testículo. Esa es la función del músculo cremaster. ¿Listo? Bueno, muy bien. Profe, Señor. un casito ahí en esto. Cuando se da la torsión testicular, ahí como... Cuando se da la torsión testicular, entonces la que más se afecta es la arteria testicular. Entonces no le empieza a llegar oxígeno al testículo, el testículo entra en hipoxia. Si persiste esa torsión, entonces el testículo entra en anoxia, se rompe, se destruye el vaso,
me hace una isquemia y el testículo se necrosa. Y hay que hacer una orquiectomía, hay que quitarle el testículo al paciente. No estéril, queda infértil. ¿Por qué? Porque le queda el otro testículo. Se le disminuye en sí, digamos, como la cantidad de espermatozoides que van a salir en la eyaculación, en el semen, se le disminuye. Bueno, sigamos. Ya vimos esto, el epidídimo, ya lo vimos. Conducto deferente. Mire el conducto deferente tan largo que es. Entonces acá tengo el testículo, tengo el epidídimo, conducto deferente. Ese conducto deferente asciende hasta la pelvis para unirse acá, para unirse aquí con un conducto de esta glándula que se llama la glándula vesical, la glándula seminal, que ahorita vamos a hablar de ella. Muy bien. La vesícula seminal. La vesícula seminal se encuentra ubicada justamente en la parte posterior inferior de la vejiga, ahí al ladito donde desembocan los ureteres. Vienen los ureteres y al ladito están, hacia la parte medial, están las vesículas seminales. La vesícula seminal tiene la función de empezar a producir el semen, empezar a formar el semen, ¿sí? Esa secreción, el semen está constituido por un factor anticoagulante, tiene ácido hialurónico, tiene glucosa, tiene muchas proteínas, tiene muchos electrolitos, ¿cierto? Entonces, ahí en la vesícula seminal comienza a formarse el semen. Acá tenemos la vesícula seminal. Y acá veo cómo están llegando los conductos deferentes. Entonces, el conducto deferente se une con el conducto de la vesícula seminal y me forman este otro conducto que se llama el conducto eyaculador. Y ese conducto eyaculador termina a nivel de la uretra masculina. La uretra masculina, o mejor dicho, por la uretra se están manejando las dos funciones o las dos vías, la vía urinaria y la vía reproductiva. Ambas empezaron de manera independiente. La vía urinaria comenzó allá en el riñón, ¿sí? Y la vía reproductiva comenzó allá en el testículo. Pero llega un momento en que las dos vías confluyen. ¿En dónde confluyen? Ahí en la uretra. Ahorita les digo en qué parte de la uretra. ¿Correcto? Muy bien. Ya sabemos cómo se forma el conducto eyaculador. Luego tengo la próstata. La próstata es una glándula bulboalveolar que se encuentra ubicada en la parte posterior inferior de la vejiga. Esa próstata está constituida por unos lóbulos. Tiene un lóbulo anterior, tiene un lóbulo posterior, unos lóbulos laterales y un lóbulo medio, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene el lóbulo posterior? Que esa zona, las células que están formando el lóbulo posterior son las que tienen mayor tendencia al hipertrofiarse y que degeneren y terminen formando un cáncer, el cáncer de próstata. ¿Cuál es la ventaja? ¿En qué sentido digo yo ventaja? Hombre, que cuando yo le hago el tacto rectal a un paciente, le puedo tocar el lóbulo posterior y los lóbulos laterales. Pero como el lóbulo posterior es el que con mayor tendencia tiene a aparecer allí el cáncer, ¿cierto? Entonces puedo diagnosticar precozmente el cáncer a través del tacto rectal, ¿cierto? Muy bien. La función de la próstata es continuar formando el semen. Continúa formando a factores anticoagulantes para el semen, proteínas, electrolitos. ¿Para qué? Porque esas proteínas, esos electrolitos, todo lo que está formando el semen, le van a nutrir al espermatozoide durante su viaje a través del semen y cuando esté de pronto el paciente haya eyaculado, cuando esté movilizándose el espermatozoide buscando el folículo maduro para la fecundación, ¿sí? Muy bien. Glándulas bulbouretrales. Las glándulas bulbouretrales son dos glándulas muy pequeñitas, como a manera de lentejas, que se van a encontrar en una parte de la uretra masculina, que se llama la uretra membranosa. La función de esas glándulas bulbouretrales es, oído, terminar de formar el semen. Terminar de formar el semen. 1. 2. Esa secreción de las glándulas bulbouretrales
se está liberando permanentemente durante la fase de excitación sexual del hombre. ¿Sí? ¿Para qué? Resulta que, acuérdense que estamos hablando que en la uretra se unen las dos vías, la vía urinaria y la vía reproductiva. ¿Qué es lo que constantemente o permanentemente pasa por la uretra masculina? ¿Qué es? Orina. Entonces, ¿qué pH manejará la uretra masculina? Ácido. Ácido. Entonces, ¿qué pasa? Que si pasa por ahí el semen y el pH está ácido, esa acidez de la uretra mata a los espermatozoides, de tal manera que cuando el hombre eyaculara, ¿sí?, los espermatozoides, la gran mayoría ya estarían muertos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función de esa glándula, la secreción de esa glándula bulbouretral? Ya había dicho que uno, ayudan terminan de formar el semen. Dos, neutraliza el pH de la uretra, neutraliza el pH. Entonces, durante la fase de excitación sexual, desde el momento en que el hombre comienza a excitarse y que se produce la erección, se empieza a liberar esa secreción para ir neutralizando el pH de la uretra, para que cuando pase el semen con obviamente los espermatozoides, el pH esté alcalino y no se vayan a morir los espermatozoides. Tercera función de la secreción de las glándulas bulbouretrales es el que nosotros conocemos también como líquido preseminal, que tiene la función de lubricar el pene, para que cuando el hombre penetre la vulva de la mujer, esté lubricado el pene y no vaya a sufrir laceraciones, no vaya a sufrir heridas, por así decirlo, a nivel del pene. ¿Ok? Bueno. Y finalmente tenemos el pene. Es el único genital externo. El pene es el órgano copulador del hombre. El pene está formado por tres partes. Hay una parte intrapélvica, que está también retropúbica, que se va a llamar la raíz o el bulbo del pene. Ahí es donde comienza el pene. Esa raíz o ese bulbo del pene está formado por dos músculos. Un músculo que se llama isquio cavernoso y otro músculo que se llama el bulbo esponjoso. ¿Sí? Esos dos músculos se unen y me van a empezar a formar el pene. Me forman el pene. Luego viene la segunda porción del pene, que ya es extrapélvica, que es la porción pendulante del pene, que recibe el nombre de cuerpo. ¿Sí? Y finalmente tenemos el glande, que es la parte más distal del pene. Ese glande, cuando el niño nace, viene cubierto por una capa cutánea, una piel, que recibe el nombre de prepucio. Ese prepucio está constituido por fibras elásticas y de fibras colágenas. Pero la cantidad de fibras elásticas y de fibras colágenas no es igual en todos los hombres. Hay unos hombres que tienen mayor cantidad de fibras elásticas en el prepucio y hay otros que tienen menor cantidad. ¿Eso qué influye o qué permite? Pues si el prepucio del hombre tiene una gran cantidad de fibras elásticas, cuando, por lo general ya ahora para evitar la circuncisión, le dicen a las mamitas que cada vez que vaya el niño le vaya bajando el prepucio, para que esas fibras elásticas se vayan activando y se vayan estirando. Y en la medida que se van estirando esas fibras elásticas, el prepucio va descendiendo, ¿sí?, para dejar al descubierto el glande. ¿Sí? Entonces, cuando el niño tiene en el prepucio una gran cantidad de fibras elásticas, entonces la mamá puede tranquilamente ir poco a poco descendiendo el prepucio para que quede descubierto el glande. Cuando el prepucio tiene poca cantidad de fibras elásticas, entonces ese prepucio no desciende y queda cerrado. ¿Sí? ¿Y qué pasa si un prepucio no desciende? Pues cuando ese niño orine, parte de la orina se va a meter entre el glande y el prepucio y se va a almacenar ahí en ese espacio y se va a sobreinfectar y va a generar lo que se llama una masilla fétida que se llama esmegma. Y ese esmegma, como está sobreinfectado, puede generar infecciones urinarias a ese niño. Entonces ahí, cuando ese prepucio no desciende, entonces cuando hay que hacer la circuncisión, porque ya ese prepucio por cuestiones de salud, por cuestiones de higiene, hay que hacer la circuncisión. Bueno, el glande tiene una parte dilatada en su parte inferior que recibe el nombre de corona del glande. Y debajo de la corona del glande hay un surco
que se va a llamar surco balano prepucial. Surco balano prepucial. Ahí es donde se va a almacenar la orina cuando el niño, o no solamente el niño, el adulto de pronto no retrae el prepucio cuando va a orinar. Entonces ahí se almacena la orina, ahí hay unas glándulas y se sobreinfecta y me genera el esmegma, ¿sí? En la parte anterior superior del glande hay un orificio que recibe el nombre de meato urinario. Ahí en el meato urinario es donde termina la uretra masculina, ¿sí? Entonces, acá tenemos todo el aparato reproductor. Esta es la túnica albuginea, aquí se ve bien la túnica albuginea, testículo, tengo el epidídimo, conducto deferente, aquí se ve la vesícula seminal, la próstata, la uretra masculina, ¿sí? Este sería el bulbo o raíz del pene, el cuerpo, el glande, ¿correcto? Al hacer un corte transversal del cuerpo del pene, ese cuerpo está constituido por dos tipos de cuerpo. Dos cuerpos superiores que reciben el nombre de cuerpos cavernosos y un cuerpo inferior que recibe el nombre de cuerpo esponjoso. Por en medio de ese cuerpo esponjoso pasa la uretra masculina, ¿sí? Y acá en los cuerpos cavernosos son los relacionados con la erección del pene. Al lado de esos cuerpos cavernosos hay unas arterias que reciben el nombre de arterias helicinas. Arterias helicinas. Esas arterias helicinas, por acción del décimo par craneal, durante la fase de excitación sexual se activa el décimo par craneal a través de un nervio que se llama el nervio pudendo, y ese nervio pudendo le transmite perdón, un momento que está aquí de instrumentación. Hola, profe Alexandra. Buenos días. A través de la activación de ese nervio, ¿sí?, que es el nervio pudendo, y ese nervio pudendo me da otro nervio que se llama el dorsal del pene, se activa, llegan las terminaciones nerviosas hacia esas arterias helicinas. Esas arterias helicinas se dilatan y se empiezan a llenar de sangre. En la medida que se van llenando de sangre esas arterias helicinas, el pene se va erectando, va aumentando de tamaño y se pone duro. ¿Por qué? Porque eso todo se llena de sangre. Todo esto se llena, los cuerpos cavernosos se llenan de sangre, ¿sí? Así es como se produce el proceso de la erección. Muy bien. Estas arterias que ustedes ven acá son las arterias helicinas. Y esos son los nervios, el nervio dorsal del pene que salió del nervio pudendo, y me dio esta raíz. Entonces, por ahí, a través de este nervio es que llega como el estímulo para que se produzca la erección. Y ahora son a todas estas. Faltan 4 minutos. Muy bien. Me quedó faltando la parte de la uretra masculina. La uretra masculina, como yo les decía, es la más larga que la de la mujer. La uretra masculina tiene 3 segmentos, tiene 3 porciones. La primera porción se llama la uretra prostática. Esa uretra prostática está pasando por el medio de la próstata. Por eso es que cuando un hombre comienza a sufrir de la próstata, los síntomas se reflejan ¿en dónde? En la orina. ¿Por qué? Porque por acá está la uretra y por acá en medio está alrededor está la uretra. Entonces, cuando esa próstata se aumenta de tamaño por una hiperplasia, por un síndrome prostático, por un cáncer, comprime la uretra. Y entonces se reduce de calibre la uretra y entonces el paciente empieza a experimentar todos los síntomas de la próstata, disminución del chorro miccional, el goteo postmiccional, la polaquiuria, en fin. Luego viene la segunda porción que se llama la uretra membranosa, que es una porción muy pequeña que está entre la uretra prostática y la siguiente porción de la uretra que se llama la uretra peneana. Esa uretra peneana es la porción de la uretra que está recorriendo el pene. Esa uretra peneana también la puedo llamar uretra esponjosa. ¿Por qué? Porque la uretra en el cuerpo del pene del hombre recorre ese cuerpo esponjoso. Entonces por eso se puede llamar uretra peneana o uretra esponjosa. ¿Listos? Bueno.
Muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No question? Bueno, dejamos hasta ahí. Jóvenes, les recuerdo, el día lunes hacemos el